A veces tenemos frío, a veces nos sentimos tristes, a veces nos duele el cuerpo, otras veces nos duele el alma. Somos personas de cuerpo y alma. Aquí comienza Conversaciones con Sentido. Hoy vamos a conversar con Gonzalo Letelier. Gonzalo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Francisca. Gonzalo es decano de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Finisterra y es profesor en filosofía y además doctorado en Derecho, cosa que la verdad admiro. Gonzalo, vamos a conversar sobre la persona. Pensando en la universidad, en los alumnos a los cuales tú les haces clase, ¿qué dirías tú que es el concepto principal que debemos aquí trabajar con respecto a la persona? Ya, el concepto de persona es uno de esos conceptos filosóficos y teológicos en su origen que es simultáneamente muy difícil de profundizar trabajándolo con rigor, pero que es muy próximo a la experiencia común y corriente. Es decir, no es necesario estudiar una definición para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de persona. Si uno quisiera hacer la síntesis de lo absolutamente esencial, habría que decir que persona es alguien amable por sí mismo. Eso es como lo esencial. En el fondo, cuando Tomás de Aquino... Amable por sí mismo. Claro, cuando Tomás de Aquino, ahora en un registro más riguroso, lo trata de explicar, dice, la palabra persona no es una palabra que designa una naturaleza, es decir, un tipo de ser distinto de otro, sino que es un nombre de dignidad. La palabra persona significa algo que puede ser de distintas naturalezas, o sea, el mismo Dios es un ser personal, pero la palabra persona apunta a que el grado de perfección del ser es tan notable, es tan extremo, que eso es amable por sí mismo y nunca en razón de otra cosa. Eso es lo esencial. Me encantó, porque nunca lo había pensado como amable en sí mismo, Sí, porque claro. Los seres humanos tenemos capacidad de amar, ¿no es cierto? Y tenemos capacidad de que nos amen, pero que la definición lo incluya, lo encuentro bien impresionante, no tenía idea. Y dentro de la universidad, cuando uno va y hace clase, por ejemplo, cuando tú estás con tus alumnos, ¿en qué se puede palpar esta dignidad de la persona en el ejercicio mismo de la docencia? A ver, es que el ejercicio de la docencia solamente tiene sentido si es que la persona, si es que aquel que va a recibir ese ejercicio es un ser personal, porque a un animal uno lo entrena, y uno lo entrena para que haga ciertas cosas porque por alguna razón a ti te interesa que ese animal haga ciertas cosas. En cambio, cuando uno enseña, de lo que se trata es de comunicar ciertas cosas que uno interiormente considera verdaderas y valiosas para que ese otro, esa persona, conociendo eso que es verdadero, que es valioso, bueno, se le abran posibilidades que escapan completamente al control de lo que uno pudiera prever o incluso evaluar. Finalmente, enseñar es posibilitar la manifestación de esa singularidad personal que está en cada uno. Uno lo podría decir así. O sea, no hace falta ni siquiera que uno se dé cuenta. ¿Ya? Pero la única manera de explicar que alguien se dé el trabajo de enseñarle a otro es porque quiere su bien. Quiere su bien. Como yo quiero su bien... Quiere su bien el del otro, el bien del alumno. Claro, quiero el bien del alumno. Como quiero su bien, quiero comunicarle cosas que yo sé que son buenas, que vale la pena conocer, simplemente porque quiero que él las conozca. Y querer el bien del otro es la definición del acto de amor. O sea, no hay manera de enseñar sin amar al otro. Y para el profesor mismo, porque entiendo perfecto, lo encuentro precioso, esto de que a mí me mueva como profesor querer el bien del otro y que el otro aprenda, y sobre todo si yo enseño una disciplina, se supone que a uno le gusta lo que está enseñando, entonces uno está entusiasmado con que el otro aprenda eso. Pero muchas veces los profesores mismos, andamos cansados o la vida misma, te quita un poco, o se te olvidó esa motivación inicial de la docencia, quizás le pasa también a la gente cuando hace clase en los colegios. ¿Cómo dirías tú que tiene que trabajar el profesor, el docente, para no desconectarse de eso? Yo creo que a ver,
hay dos aspectos fundamentales. Uno es que es imposible que alguien enseñe bien si es que no ama profundamente lo que enseña, que es lo que decías tú hace un minuto. Y se nota mucho en la clase. Finalmente uno le pregunta a los alumnos y lo que los contagia de entusiasmo es finalmente ese amor del profesor. En un fondo uno lo podría decir así. Este señor está medio loco, enseña cosas rarísimas, pero si alguien que al menos parece ser inteligente está tan entusiasmado con algo, algo tiene que haber ahí, digamos. Eso por una parte. Algo tendrá que haber. Algo tendrá que haber y entonces eso suscita ese interés inicial que es la puerta para que acceda después a ese conocimiento y se interese. Eso es un primer punto. Y yo creo que un segundo punto fundamental que ahora sí que uno puede pensar estructuras o modos de organización que lo posibiliten porque es cada vez más escaso, es que es absolutamente indispensable cultivar o al menos posibilitar el encuentro personal, el diálogo concreto, singular entre maestros y discípulos. Una universidad tendría que ser un lugar que más que en la sala de clases, su centro sean los patios, los cafés, los bares. Todas las universidades europeas tienen un bar dentro de la universidad en que no donde es poco frecuente. Donde se genera en el fondo la interacción. Maestro-discípulo, Exactamente. que es lo que está en el origen y en la misma definición de la universidad. O sea, la universidad nace como una comunidad de maestros y discípulos que están unidos para buscar el conocimiento de lo verdadero. Interactuar entre ellos. Sí. Gonzalo, te quiero hacer algunas preguntas que quizás son un poco personales, pero que, a ver, si es que hay alguien que está mirando esto. Tú estudiaste primero filosofía. Sí. Sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando alguien dice, yo voy a estudiar filosofía. Porque hoy día en el mundo práctico en que vivimos, donde probablemente las personas cuando eligen una carrera están pensando dónde voy a trabajar como filósofo y cómo me voy a mantener como filósofo, que va a ser la primera pregunta que quizás el papá o la mamá le va a decir, pero usted se va a tener que mantener como filósofo. Entonces, hoy día tú eres decano de una universidad, estás metido en el tema de la educación. ¿Qué le mueve a la persona que se mete a estudiar filosofía como para arriesgarse a eso? Esa es una pregunta. Y lo otro que me interesaría mucho que tú expusieras es en qué ámbitos puede trabajar un filósofo. Porque en el área de la educación lo estamos viendo hoy, contigo, por ejemplo. Pero me imagino que puede trabajar en otros lugares también. Sí. A ver, yo creo que hay varias cosas que se pueden precisar. Uno es que en cierta medida... Pero es la cosa práctica en el fondo. Sí, pero yo creo que como marco general, en primer lugar, todos somos filósofos. Ya. Todos somos filósofos en algún sentido, al menos de modo implícito. Es imposible que alguien realice cualquier tipo de actividad profesional sin tener una cierta concepción de qué es ese trabajo, de quiénes son aquellos que van a recibir ese trabajo, de para qué trabaja, por qué vale la pena hacer eso. Y ese ejercicio es estrictamente filosófico. Eso evidentemente no significa que tenga sentido que alguien se dedique a la filosofía. Eso es bastante más exótico y menos frecuente. Profesionalmente, la salida más normal del que estudia filosofía es la academia, en la docencia. Yo no conozco a nadie que haya estudiado filosofía y que no haya hecho clases en algún momento. Que también es muy natural, porque cuando uno se dedica a cualquier tipo de saber, puede ser la filosofía o la matemática o la física o lo que sea, si se dedica a cultivar ese saber y no a su aplicación práctica, lo que quiere es comunicarlo. Y entonces va a ser profesor definitivamente. Y más allá de eso, más allá de la docencia, yo creo que la filosofía lo que hace en la vida profesional de las personas es que te aporta una perspectiva muy especial. Entonces yo no me atrevería a decir qué podrían hacer, porque en la práctica pueden hacer cualquier cosa. Yo creo que aquí hay un tema que es súper importante respecto del modo en que nosotros entendemos el sistema universitario también. Porque cada vez más lo entendemos como una especie de capacitación para el trabajo, como una especie de tubo, digamos, en que uno cuando entra sabe exactamente por dónde va a salir. Y la formación universitaria no es así. Pues la formación universitaria, cuando es auténticamente universitaria, es más como una especie de trampolín, porque uno sabe por dónde entra, pero no tiene idea para dónde va a saltar, y es la vida misma la que te va mostrando las distintas posibilidades. O sea, ¿a qué se puede dedicar? Mira, igual que alguien que estudia Derecho, o que estudia Ingeniería Comercial, o que estudia Psicología, prácticamente a cualquier cosa. A lo que quiera, según el momento en que lo que vaya sucediendo en su vida. Lo único fundamental es que lo haga bien. Sí, que lo haga bien y que le llene el alma, quizás. Claro, que lo haga lo mejor posible, que ponga su vida en eso. Y la única manera de que ponga su vida en eso es que lo entienda como servicio.
Gonzalo, quería preguntarte por esta dualidad que tiene el ser humano, que somos cuerpo y alma, ¿no es cierto? O cuerpo y espíritu, yo no sé cómo lo llamarán en filosofía. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que en la sociedad que vivimos hoy, o en la vida universitaria que vivimos aquí, que forma parte de la sociedad, tenemos presente o somos conscientes que somos ambas dos cosas? Yo creo que, un poco como conversábamos antes, es inevitable que en la vida concreta de las personas, en el modo en que conversamos, en el modo en que nos tratemos, aparezca de alguna manera la conciencia de que no somos simplemente máquinas particularmente sofisticadas al modo cartesiano, y eso que excede la mera materia, bueno, le llamamos alma porque no tenemos otra palabra y cada uno le podrá llamar como quiera. Después, efectivamente, hay una serie de tradiciones filosóficas y teológicas que van a recoger eso con mayor profundidad. Creo que como vía para garantizar un trato respetuoso, es mucho más útil la noción de persona que la noción de alma, porque de nuevo es mucho más próxima a la experiencia. La noción de alma sí permite subrayar, sin embargo, la idea de una cierta trascendencia, o sea, permite subrayar la apertura a una pregunta respecto de los límites de esta vida y de la posibilidad de algún sentido que vaya más allá de lo que nosotros vemos y tocamos acá. ¿Tú crees que después de esta vida hay otra vida? Por supuesto. Con toda certeza, sí. Y la relación que tiene la persona, no sé, estas son cosas como filosóficas, pero quiero que tú me enseñes. La relación que tiene uno como persona, desde que vive en este mundo y se traslada a otro el día de mañana, después porque se supone que uno se muere aquí, ¿no es cierto? El cuerpo queda acá, pero el alma o el espíritu se va al otro lado. Y uno sigue siendo, en teoría, esa misma persona, ¿sí? Pero sin el cuerpo. Sí, o con otro cuerpo, no sé. A ver, la tradición de la teología cristiana, digamos, como toda teología, está fundada en un dato de fe, en un dato revelado que solamente se acepta por un acto de la voluntad, ¿sí? Ya. Pero la gran particularidad del cristianismo, que lo distingue de todas las demás tradiciones religiosas, es que el cristianismo es la única religión cuyo Dios es Logos. En el cristianismo, Dios es la razón y por lo tanto la creación completa es razonable. Y precisamente por eso las verdades de la fe, por supuesto que no son demostrables, porque si lo fueran no serían de fe, pero son todas razonables. Y entonces uno puede buscar argumentos que muestran en qué medida esto es sensato. En la tradición del cristianismo, la tesis es precisamente que hay un alma que es inmortal, pero el alma es un hombre incompleto y por eso es tan necesaria la idea de la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos que uno reza en el credo. Y que, como todas las ideas teológicas o filosóficas más profundas que parecen muy abstractas, al final es súper concreto. Porque lo que significa es que lo que es materia de redención es la totalidad del hombre y no solamente su alma, que este mundo es lo que va a ser completamente renovado y que nada de lo que es valioso se pierde, de lo que es valioso en este mundo se pierde en esa restauración final que espera la fe cristiana. Cuerpo, esto materia, después que a mí me hayan comido los gusanos o me haya desaparecido, eso es lo que va a resucitar. Se va a rearmar y conectar de nuevo con el alma. Y vas a seguir siendo tú, plenamente tú. Porque eres tú la que ha sido salvada, ¿sí? No simplemente tu alma. Y ese tú incluye el cuerpo, en el fondo siempre. Claro, sí, no lo sé, porque de repente... Por eso es tan importante. El dogma central de la fe cristiana es la encarnación. Es la encarnación. Y que Dios se haga hombre significa que asume absolutamente todo. Es de carne y hueso igual que nosotros. Y se toca y se palpa. Y también tuvo hambre y también tuvo frío. Y no hay nada que tú sientas que no haya sido asumido y por lo tanto redimido. La fe de Nicea, nosotros celebramos 1700 años del concilio de Nicea este año, es eso. Era muy importante para los padres conciliar esta tesis. Lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido. Y entonces es fundamental que todo lo humano haya sido asumido para que pueda ser redimido. Y lo más profundamente asumido fue el cuerpo y con el cuerpo el dolor.
El dolor del ser humano ha sido asumido por el mismo Dios que sufre con nosotros. Es que claro, en esa lógica cambia completamente la perspectiva. Sí. ¿Y otras religiones no tienen esa forma de verlo? Cuando San Pablo predica a los griegos en Atenas, el momento en que lo despachan y dejan de escucharlo es precisamente cuando comienza a hablar de la encarnación y de la resurrección. Porque la idea de un Dios que se preocupe por el hombre, claro, a nosotros nos puede sonar más o menos conocida, pero es completamente insólita. Porque si es auténticamente Dios, si es el creador que te, claro, pero no lo necesita. Te crea. En el fondo, porque nos manifiesta que la única manera de entender la creación y el orden del mundo es en la lógica del don. Alguien que no necesita nada y que es plenamente feliz, ¿por qué razón podría querer poner a otro con el cual comunicarse sino para darle? Pero lo que es insólito es la magnitud del darse. Como Dios es profundamente respetuoso de la libertad del hombre, no te obliga ni te fuerza de modo coactivo a aceptar nada, sino que, como en la lógica del acto de amor, desciende a mendigar una respuesta, simplemente manifestando cómo te ama. Por eso la metáfora permanente en la Sagrada Escritura y en la tradición cristiana es la del amor esponsal. Cuando alguien está enamorado, lo que trata es de suscitar una respuesta amorosa del otro, no la puede forzar, y entonces se esfuerza por hacerse amable como bien puede y cruza los dedos a ver si me responden. A ver si me resulta. Pero claro, eso pone a un Dios omnipotente en una situación de indigencia y de necesidad frente a alguien que puede recibirlo o no, con la conciencia de que ese recibirlo sería el mayor bien de esa persona, que es muy asombroso. Pero no porque Dios lo necesite. De ninguna manera, porque quiere el bien. La gran tarea de este anuncio, si se quiere, y que es también lo que ayer conversaba con mis profesores, lo que queremos tratar de comunicar en el curso de Persona y Trascendencia que tenemos en la universidad, no es tanto... Tienen un curso llamado Persona y Trascendencia, claro, ya. No es tanto la comunicación de un cierto cuerpo dogmático, digamos, esto no es catequesis, sino que la idea es fundamentalmente esto, pues, suscitar el asombro por la respuesta cristiana a las preguntas humanas, a las preguntas existenciales y comunes a todo hombre en todo tiempo y lugar. Mostrar cómo lo que sucede con el cristianismo es que descuajeringa por completo cualquier expectativa humana, porque, como decía Santa Teresita, Dios es mucho mejor de lo que uno cree. Cualquier expectativa se te va a quedar corta. Y eso es lo que hay que mostrar. Hay que mostrar, mira, si tú crees, acéptalo o no, pero C.S. Lewis lo planteaba en un trilema, muy gráfico. Decía, me encanta él. Decía, mira, al final uno ve el anuncio del cristianismo y aquí hay solamente tres alternativas. O este tipo está loco, o este tipo es un mentiroso, o lo que está diciendo es verdad. Es verdad. Porque es demasiado impresionante, es demasiado asombroso. A mí me marcó muchísimo, fíjate, un libro de él que se llama El problema del dolor, sí, que me obligaron a leerlo en la universidad. Y que yo dije, qué lata esta cuestión, que me voy a leer esta. Y fue realmente impresionante, porque ahí o sea, lo que me acuerdo, o sea, imagínate, esto fue primer año de universidad, cuando me obligaron a tener antropología filosófica que no tenía ni una gana de tener. Pero hace un análisis bastante racional, de raciocinio, sí, cómo desde la cabeza él descubre que Dios efectivamente existe, que lo encuentro súper, no sé, impactante, la verdad, porque yo había recibido siempre una educación desde la fe, pero nunca había leído algo que racionalmente un ser humano llegara a concluir algo así. Para que veas lo ignorante que era, porque nunca lo había leído, tenía 18 años. Pero de verdad nunca me había expuesto a eso. Quizás había estado en un colegio donde había una religión que se me había enseñado, venía de una familia que se me había enseñado una religión, pero no se me había enseñado el raciocinio mismo. Y creo que es muy importante, más allá que uno concluya o no, si Dios existe o no, etc. Si el tema es invitar a la reflexión y cómo a través de la razón el hombre puede descubrir también, que esto no es una cosa solo mágica de fe, sí, o como, entre comillas, que la gente dice, bueno, es que tiene el don de la fe. Sí, está bien, existe eso, pero no solo se puede llegar a través de eso. Sí, ahora, la vía de la razón, en general, responde a preguntas previas
o lo que uno intenta es dar razón de experiencias, de vivencias previas que no son estrictamente racionales. Es decir, es muy escaso que alguien se abra al problema de Dios por la pregunta estrictamente racional. Casi siempre es por la necesidad de dar razón de algo que me pasa. Y entonces es muy significativo que una de las experiencias privilegiadas, como dice Luis, para acceder a Dios y abrirse al problema de Dios es el sufrimiento. Es el dolor, claro. Que es algo que nuevamente, muy sintomático de nuestro tiempo. Nosotros vivimos, nuestra cultura vive como en una especie de proyecto de invisibilizar, de hacer desaparecer el sufrimiento. Evitar el dolor, totalmente, obvio. Pero no solamente porque duele, sino porque nos manifiesta y nos refriega en la cara nuestra propia vulnerabilidad, nuestra incapacidad de hacernos cargo de la totalidad de nuestros problemas, nuestra dependencia, nuestra necesidad de abrirnos a otro y de ser ayudados, que no nos bastamos y que por lo tanto tenemos que dejar de juzgar. Exactamente, no nos bastamos, qué duro, pero es que es así. Esa es la realidad. Juan Pablo II lo decía con una frase que es maravillosa. Dice, la perfección de la persona no es tener cosas, no es poseer perfecciones, es dar. Es dar. Y mientras más se da, más se posee. O sea, lo que uno tiene que dar en el orden de las perfecciones espirituales, a diferencia de los bienes materiales que más doy y más comparto, menos tengo, en el orden de las perfecciones del espíritu, de la persona, mientras más doy, más poseo. ¿Qué es lo que pasa también en lo que le pasa a uno como profesor? O sea, si uno quiere saber algo, si uno quiere entender algo, la mejor manera de hacerlo es enseñarlo. ¿Qué le dirías tú a los alumnos de tu facultad, que hoy día estás de decano, con respecto a la motivación que tienen que tener al venir a la universidad? Muchas de las cosas ya han salido, pero si les quisiera mandar un mensaje, mira, esa es tu cámara, a tus alumnos. A ver, yo les diría, amen profundamente lo que hacen y piensen siempre en qué sentido lo que ustedes hacen es un servicio. Porque finalmente eso es lo que le da el valor a su actividad profesional. Y tengan siempre presente que eso que ustedes hacen y que están aprendiendo a hacer son técnicas que en principio podría hacer cualquiera, pero el modo en que cada uno de ustedes lo va a hacer es completamente irrepetible. Y eso es finalmente la razón por la cual cada uno de ustedes va a trabajar en un lugar distinto de otro y es la razón por la que los van a elegir. Excelente, listo. Mensaje dado. Y a los profesores que trabajan en la facultad. Yo a mis profesores, en primer lugar, antes de decirles nada, les daría las gracias. O sea, gracias por lo que hacen, finalmente. Es prácticamente imposible, en todo tiempo, pero sobre todo hoy, ser profesor sin tener una profunda convicción personal de que esto de verdad vale la pena. Porque el desgaste de ser profesor, el anonimato, digamos, de esa tarea y en el fondo esa certeza de que uno efectivamente está cambiando vidas, pero muchas veces sin verlo. Finalmente uno se da cuenta muchos años después de que algo que dijo al pasar y que no tenía idea que uno lo había dicho, digamos, impactó profundamente. Sí. Sí. ¿Te ha pasado personalmente encontrarte con algún alumno? Usted dijo esto, profesor. Yo dije eso, no tenía idea que había dicho eso. Sí. A mí me ha pasado, fíjate, encontrarme con alumnos años después, en distintas situaciones, en hospitales o en otros lugares, y que me dicen, gracias porque en X clase usted mencionó tal cosa y hoy día entonces me sirvió para tal otra cosa. Y en realidad, qué importante lo que tú estás diciendo, que uno como profesor no le toma el peso a veces de lo que dice ahí, realmente va a tener un impacto. Sí. Yo creo que muchas teorías pedagógicas contemporáneas han ido oscureciendo esto, porque en el fondo, a causa de una muy razonable técnica pedagógica que me permite con una razonable certeza saber que voy a lograr que un determinado alumno entienda cierta cosa, finalmente parece que todo el foco queda en eso, en que el alumno aprenda ciertas cosas, pero en el proceso educativo y quizás principalmente en el proceso universitario, lo que realmente está pasando allí es que el alumno entienda eso es como el detonante de algo que es muchísimo más grande que lo que uno puede prever, que lo que uno puede evaluar, que lo que uno puede planificar. Uno abre horizontes y claro, eso es imposible de manipular. De una transformación interna que va teniendo el alumno también. Claro. En el fondo, a raíz de que va aprendiendo algo concreto,
ese razonamiento mismo que lo lleva a aprender también, yo creo, lo obliga a abrirse más allá a otras experiencias y a otros cuestionamientos con él mismo que quizás no tienen que ver con el contenido del aprendizaje mismo. Fíjate que es muy gráfico, el uso del lenguaje es siempre muy luminoso en estas cosas. Cuando uno habla de profesiones, de carreras universitarias, uno no usa el lenguaje de lo que esta persona sabe, sino el lenguaje de lo que esta persona es. O sea, esta persona sale de la universidad y no es que sabe de periodismo o de medicina, sino que es periodista, es médico, es abogado. Finalmente, ese saber le transforma la vida, le transforma el alma, y es finalmente el modo en que vive el mundo y el modo en que se relaciona con los demás y el modo privilegiado por el cual puede donarse y puede contribuir al bien de todos. Exactamente. Sí. No, precioso. Gonzalo, muchas gracias por estar hoy día acá. De verdad te agradezco. Gracias por la conversación, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y la verdad que a mí me suma un montón, porque yo que hago clase también aprendo muchísimo. Me voy a ir pensando en lo importante de cómo uno gatilla sin saber o influye mucho más de lo que uno se imagina en ese alumno a través de lo que uno va enseñando. Así que es un milagro esto, es impresionante. Es un milagro, tal cual, tal cual. Y un refuerzo positivo versus un refuerzo negativo hacia el alumno también hace un clic importante. O sea, uno para aprender requiere de un refuerzo positivo, porque si no uno se bloquea, simplemente esto no. Así que te lo agradezco muchísimo, Muchas es un gracias honor a ti, y un gusto conversar contigo. A ver si te invitamos de nuevo a estos ciclos de conversaciones. Cuando quieran, feliz. Que está súper entretenido. Y nosotros nos vemos en otro ciclo de conversación para reflexionar sobre la vida universitaria.